Gracias, muchas gracias por la presentación, Dagoberto. Voy a hablar en inglés porque tengo los slides en inglés. So thank you very much for the introduction, and I'm going to tell you today. Can you hear me? Yes, I hope so. I'm going to tell you about some of the work that my laboratory Algo del trabajo que hemos estado haciendo, estudiando un número de entidades interesantes que los llamamos motores biológicos. En primer lugar, quiero traerles en la atención interior de la célula es isotrópica, tampoco es homogénea. Además, las células poseen polaridad y muchos de estos procesos, desde la motilidad hasta el transporte interno, requieren un movimiento direccional de las especies moleculares, ya sea a través del citoplasma o a través de membranas. Entonces, en los comportamientos distintos que constituyen la célula, y con frecuencia este transporte sucede en nivel activo. Estos procesos no pueden ser logrados simplemente por la fusión. Ellos necesitan lo que se necesita, un transporte activo. Y les voy a decir o darles algunos ejemplos de este transporte, como pueden ver aquí. Tienen 3 ejemplos de transporte. Aquí en el lado izquierdo tienen el neutrofilo que está persiguiendo a la bacteria. Está siguiendo la información química, está siguiéndola y eventualmente va a destruir a la bacteria. En el centro tienen el proceso de cromosomas y la segregación entre mitosis, que pueden ser salivares y se han duplicado, y la mitad de ellos tienen que ir hacia un lado de la célula y la otra mitad hacia el otro lado de la célula. Le pueden ver en ese proceso. Es un proceso mecánico de separación del cromosoma. Y finalmente, en el lado derecho, pueden ver la bacteria que están utilizando los flagelos para nadar y están buscando comida. Ahora, estos movimientos direccionales son realizados por dispositivos muy pequeñitos como máquinas que se llaman motores moleculares. Ahora, ¿por qué motores circulares? Porque esencialmente se convierten la energía química en la hidrólisis de los ingredientes químicos en un trabajo mecánico. Para producir este mecánico trabajo, tiene que generar fuerza y desplazamiento o fuerza. Y los motores moleculares son las enzimas que se acoplan a la catálisis de la reacción química a la performance hacia arriba de un proceso que es una tarea mecánica. Entonces funcionan como transmisores de energía, convirtiendo la energía libre química en trabajo mecánico. Utilizando fuerza y torque. En el siguiente diapositivo le quiero mostrar varios ejemplos de este tipo de motores moleculares en tiempo real, como la imagen que se ve bajo el microscopio. Aquí, en el lado izquierdo, es una máquina que es un receptor entre la espora y la célula madre, que está mandándole el ADN. El hacer esto tiene las condiciones que la célula no puede salir porque no tiene suficiente fuerza de nitrógenos y se forma la espora, que pueden sobrevivir por años en este estado de hibernación, sin comida, sin agua. Y si le ponen un poquito de agua a estas esporas, entonces se vuelven vivas. El mandarle el ADN de la madre célula para proveer la información genética necesitada por la célula se hace por el motor molecular. La producción de ATP, que se muestra aquí, incluye una máquina que actúa como un rotador, que utiliza una gradiente
de protones en la membrana para producir ese movimiento rotacional que se ve aquí. Y en ese proceso de rotación sintetiza el ATP. Uno de ustedes es una corriente de energía de la célula que se llama ATP. Y aquí tiene lo que les dije antes, una segregación de cromosoma eucariótico, donde están separadas una de la otra. Y esta segregación se hace después de utilizar los motores moleculares. Los científicos están utilizando más de este tipo de motores moleculares para poder estudiar estos procesos. Aquí pueden ver, aquí tienen dos piernas y como una persona camina. Y puedes ver aquí con estas trazas sobre los que ellos caminan en la célula. En el centro pueden ver otro molecular que tiene otro camino. Puede ver una fuerza atómica. Se puede ver la molécula en tiempo real, al momento que están caminando y tomando estos pasos. Y el último ejemplo, esta molécula llamadas y transmiten el ADN. Y como ven aquí, esas moléculas es un contraste que muestra y acorta el tiempo real. Para poder describir cómo funcionan estas moléculas, tenemos en realidad imaginar que ellos se mueven hacia la superficie potencial. Y una de las coordenadas es una coordenada química, una reacción química, de la química que sucede en el motor, que genera fuerza, y la otra coordenada es una coordenada mecánica, de composición mecánica. Tenemos una fuente mecánica o mecanoquímica. Es la superficie sobre la que se fusiona la célula y se mueve de un punto A a un punto B. En el 2000 formulamos una teoría sobre motores moleculares basados en este tipo de descripción que utiliza las ecuaciones de la fusión para poder describir la operación de motores moleculares. Entonces, ¿cómo hacemos para poder estudiar los motores moleculares? Son difíciles de poder estudiarlas en números grandes. Y la razón es porque no se puede empezar con todos al mismo tiempo. Lo que va a suceder es que se van a mover en diferentes velocidades y van a perder sincronicidad una con otra. Entonces, son asincronizadas. En realidad, de aprender cómo se comportan los motores, son como competidores. Entonces, lo que hacemos es traceamos cómo hacen que los caballos corran, por ejemplo. Esencialmente lo que hacen, se van de este tipo de figura a ese tipo de foto que se ve no clara. Entonces, los promedios pueden ser muy vagos. No hay necesidad para traducir porque tengo un poema escrito por Nicanor Parra, que es un poema chileno, quien escribió "There are two breads, you eat both, I eat none. Average consumption, 1 bread per person." Pueden ver que el promedio puede ser bastante falso, mientras los promedios son matemáticamente correctos, no son necesariamente correctos desde el punto de vista científico o desde un punto de vista social. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es seguir una motor molecular a la vez y tratar de aprender todo lo que se puede hacer con ese motor en particular. Entonces, y para estudiar las moléculas una a la vez, necesitamos métodos especializados. ¿Cómo estudiamos estas motores moleculares? En los últimos 25 años, los científicos, en particular, mi laboratorio ha estado trabajando en desarrollar técnicas y métodos que nos permitan a los científicos hacer
una manipulación singular de células. Entonces, este método de manipulación de molécula individual, tenemos varios enfoques. Uno lo que se llama las pinzas ópticas, la AFM, y las pinzas magnéticas. Y la razón de estos métodos que son usados es para poder estudiar los motores moleculares, es para estudiar todas las variables que se pueden detectar por estos métodos, que son fuerza, torque, desplazamiento y tiempo. Y también son los que tienen un valor mucho más grande funcionalmente para entender la operación de estos motores vehiculares. Entonces las preguntas son, ¿qué es lo que queremos saber sobre esos motores moleculares y cuánto queremos estudiarlos? Queremos saber cuál tipo de proceso tienen. ¿Funcionan como poder o como Brownian ratchets? ¿Cuál es el tamaño del motor? ¿Cuál es la cantidad de movimiento que pueden realizar por cada molécula y el gas que utiliza? ¿Cuál es el máximo torque que puede utilizar o fuerza, que se llama el stall force o el store force? Y teniendo esta fuerza máxima disponible para obtener información sobre la eficiencia termodinámica como motores. ¿Cuál es el ciclo mecanoquímico? Si es químico o mecánico, esta transformación que constituyen el ciclo completo del motor. ¿Cuál es la velocidad contra el comportamiento de la fuerza? ¿Cómo la velocidad del motor, cómo funciona y cómo cambia cuando usted la carga con una fuerza mucho mayor? Y esto se usa para identificar la transacción y los pasos o qué paso de este ciclo químico puede utilizar y cuál es el proceso químico que se convierte en un trabajo mecánico. Y finalmente, ¿cuáles son las partes de la molécula y cómo estas partes regulan o se coordinan? Hoy les voy a decir sobre el trabajo que hemos hecho utilizando la técnica y las pinzas ópticas que les voy a explicar en unos minutos más. Ahora, en 1790 por ahí, utilizó una radiación electromagnética para explicar por qué las colas de los cometas siempre están apuntando afuera o lejano del Sol. Y ese es el tiempo del siglo XVII con Kepler, pero no había en realidad una explicación científica porque Kepler intuyó en el libro el cometa, tuvo el placer de decir que de repente la luz del Sol tiene algo que ver con la cola de los cometas enfocándose afuera, lejos del Sol. Y en el siglo XIX se muestra que la luz busca la fuerza y muestra que la presión de la luz del Sol y tiene fuerza en el polvo fino del cometa y responsable por este efecto que se observa. Prácticamente 100 años después, en 1970, Arthur Ashkin, un científico que estaba trabajando en el laboratorio Bell, mostró que utilizó el láser enfocado para trabajar con la materia. Utilizó estos microscopios porque pueden trazar la materia y pueden utilizar el láser y la luz del láser en el objeto que se está enfocando en el láser y moviendo las posiciones y esencialmente pueden manipular la materia. Es importante utilizando esta luz. Y él llamó a este invento las pinzas ópticas y por su descubrimiento ganó el Premio Nobel en Física. Cuando esta capacidad fue mostrada, un número de científicos, incluyendo a mí, nos interesamos en utilizar las pinzas magnéticas para manipular la materia. Y es posible mostrar, por ejemplo, que pueden hacer un experimento como este. Lo que tienen aquí es
tiene una bolita pequeña que es con succión, luego una molécula con 3 divisiones, y luego tiene otra bolita aquí que está en la trampa óptica, cuando utilizamos las pinzas ópticas. ¿Y por qué esta bolita más grande no está en la trayectoria de la pinza óptica? Entonces se puede mover, y entonces mecánicamente lo podemos estirar y estudiar la molécula y el ADN de una molécula. Y en 1996 también se estudió esto en el Jornal de Ciencia, y pueden ver que es posible poder estudiar la elasticidad de una molécula individual de ADN, y hemos mostrado que con estos picomotores podemos extender la molécula para mostrar el ADN. Habiendo mostrado esta capacidad, entonces el siguiente paso sería inevitable, en el sentido que si ustedes se imaginan, por ejemplo, que tiene un motor molecular aquí, con este muchachito verde, y ponen el motor en una trampa molecular como aquí que estamos mostrando, que está agarrando a través de una molécula de enlace. A medida que el motor camina, es posible jugar a estirar la cuerda. Y de esta manera, mostrando el desplazamiento del motor, y se caracteriza cómo se convierte energía química en trabajo mecánico. Esa es la idea de utilizar las pinzas ópticas para utilizar motores moleculares. Lo que estamos hablando es estudiar los motores moleculares una molécula a la vez, y poder tener el promedio global, porque se pierde información que es muy importante y cómo funciona. Por eso se estudia una a la vez. Ahora vamos a ver el tipo de motores que somos y los que estamos estudiando. Esencialmente 2 tipos de motores han sido descritos: el Power Stroke y los Brownian Ratchet. En los Brownian Ratchet es simple. Aquí ustedes tienen lo mecanoquímico, el espacio mecanoquímico que les estaba hablando, y pueden ver aquí que el Brownian Ratchet, lo que sucede es lo siguiente: el motor está moviéndose entre posición 1 a posición 2, posición 1 a posición 2. En un punto no está moviéndonos hacia la parte de la coordenada química. Algún evento químico sucede, y ese evento químico rectifica el motor y las fluctuaciones que ya no pueden moverse hacia un lado. En esta combinación de movimiento mecánico con la fluctuación y luego este evento químico que rectifica esta fluctuación, ahora se ha movido de esta posición a esta posición. Nuevamente el motor se vuelve en esta fluctuación de adelante hacia atrás en la coordenada mecánica, y este evento químico sucede nuevamente y rectifica y previene que el motor se vaya hacia adelante y hacia atrás. Esto es lo que se llama el motor Brownian Ratchet. Y el nombre viene en comparación con el famoso Feynman Ratchet que describió en sus libros de física. Richard tenía este ratchet térmico, y todo ese proceso sucede en la misma temperatura. No es la temperatura que está llevando al motor, sino utilizan una energía química que se impone en el motor, y es posible entonces hacer la rectificación y las fluctuaciones del motor. Este proceso fue formulado por mi colega George Foster en la Universidad de Berkeley. Ahora, una alternativa del Brownian Ratchet es el Power Stroke. El motor de Power Stroke, el motor
se mueve cuando el proceso químico particular. En este sentido, lo que tienen aquí es diagonal, porque no pueden funcionar sin hacer la química y viceversa. Cuando se hace química sin utilizar el trabajo. Entonces, ese es el ejemplo del power stroke. Estos dos tipos distintos de motores que hemos estado describiendo en detalle, estos dos ejemplos, pero estos dos tipos de motores son realmente descripciones extremas, porque en los últimos años la gente ha encontrado que hay motores que tienen ciertos aspectos de Brownian ratchet durante los ciclos químicos en unos aspectos del power stroke. Muy bien. En el laboratorio hemos estado estudiando un número de motores moleculares. Son motores moleculares de color verde. Lo llamamos ATP ácidos, porque cada uno de estos ácidos de las unidades que hacen este anillo aquí, este otro anillo aquí, son esencialmente enzimas que se rompen el ATP y utilizan la energía para convertir en un trabajo mecánico. Entonces, estudiamos este tipo de procesos. Y ya les dije sobre el número de motores, pero lo que voy a decirles en detalle sobre lo que hemos estado estudiando bastante tiempo es un motor bastante interesante y este involucra el empaque del ADN dentro del virus, que es lo que ven aquí. Ahora les voy a explicar cómo funciona esto. Estos virus que infectan la bacteria se llaman bacteriófagos. Los bacteriófagos son tienen la forma de luna y con una cola. Y pueden ver que están en la superficie de la bacteria e inyectan su ADN al virus. Cuando el ADN del virus está dentro de la bacteria, entonces se toma toda la información genética del virus y toda la maquinaria genética de la bacteria empieza a producir más moléculas de ADN del virus y empieza a convertir la energía o la información del ADN en diciendo el ARN y la prótesis para el virus. Todo esto sucede dentro de los primeros 10 a 15 minutos, pero luego la prótesis del virus que ha sido sintetizada y están trabajando juntas y se juntan y hacen los cápsidos para formar estas partes del virus, como pueden ver aquí, y también producen las colas del virus. Todo esto se juntan solos. Sin embargo, hay un problema. Los cápsids están vacíos y necesitan tener el ADN del virus dentro de estas cápsulas. Y para eso necesitan el motor, el ADN del virus, pone el código, la información, la sintetiza en un motor pequeñito que se sienta en la base del cápsid y agarra el ADN del virus, empieza a jalar el ADN y empieza a meterlo dentro de estas cápsulas. Al final de esto, el motor se separa y las colas se juntan y se unen a esas células. En este caso, esta bacteria se rompe, se abre y para cada uno de estos virus que introduce el ADN en la bacteria tiene 80 a 100 copias del virus que va a infectar a nueva bacteria. Este es el proceso. Entonces, lo que estamos interesados en utilizar y estudiar este motor pequeñito que es responsable por meter el ADN en estas cápsulas. Aquí tienen un gráfico de la bacteria, como se describe el motor de empaque. Es un micrográfico y pueden ver aquí que en este color tenemos las otras partes que hacen el virus. El virus está compuesto de 3 concéntricos o anillos coaxiales que se llaman los conectores que conecten el motor con el cápsid. Aquí, como ven, es permanente
Y luego tienen las copias de esta molécula que tienen un anillo de moléculas que tienen el anillo de ATPases. El ATP se convierte en la energía o la energía química en trabajo mecánico. Y aquí están los cilindros. Y si les digo que hay 5 ATPases, entonces piensen como el motor de 5 cilindros. Entonces, ¿cómo estudiamos estos motores? Lo que hacemos es esto. Agarramos un barril y lo ponemos encima, por ejemplo, aquí, como una bolita que está agarrada por succión. Y este virus entonces va a empezar a empacar el ADN y mandarlo hacia el motor. Entonces el motor, agarramos el final de este ADN y lo ponemos específicamente con un enlace químico a la superficie de esta otra bolita, que lo ponemos en una trampa química con estas marcas. Luego lo que hacemos, podemos usar el ATP y como le ponemos ATP, ¿qué pasa? Entonces, esta bolita, el motor va a empezar a jalar el ADN y ponerlo. Significa que esta bolita está alejándose del centro, que es lo que van a ver aquí, en este video. Este es video en tiempo real y pueden ver aquí que al comienzo la bolita en la trampa está en el centro de esta cruz, pero a medida que el tiempo pasa, la bolita está alejándose del centro y como pueden notar aquí en el lado derecho, que estamos mencionando la fuerza en que el motor está trabajando y esta fuerza está incrementándose porque está alejándose de la energía potencial de la trampa. Y entonces estas son las marcas. Está generando 40 porque es un motor muy poderoso. Está alcanzando 50 piconewtons y sigue mandándole el ADN dentro de la otra bolita. En un punto se rompe o el motor suelta el ADN. De esta manera podemos seguir la actividad de un motor individual. Esa es la idea. Y de hecho, podemos aplicar el link del ADN, como pueden ver aquí. Quiere decir que el ADN fuera del virus está acortándose. Entonces sacamos esta longitud, como ven aquí. Estas curvas corresponden a 4 virus diferentes que hemos estado estudiando. Los hemos separado para clarificación, pero esencialmente son trayectorias, que es distancia versus tiempo. Entonces, cuando llamamos trayectorias de moléculas individuales, y por ejemplo, la línea de la trayectoria es el rango de función del virus. En este caso, estamos hablando de un virus que se mueve un radio de 100 ppm por segundo. El ADN se mueve y son la manera de describir la distancia por unidad y tiempo, que es la velocidad del motor, que nos dan la definición de esta curva. Entonces, este motor es muy poderoso. Les hablé sobre el stall force del motor. Aquí tenemos cómo se miden y hemos obtenido que el stall force es 55 piconewtons y puede llegar hasta 70 piconewtons. ¿Por qué? Porque este motor es tan poderoso. Ustedes pueden decir, bueno, no sé por qué dicen 70 piconewtons es poderoso, pero déjenme darle la idea de lo que estoy hablando. La proteína de nuestros músculos se llama meiosis en nuestros músculos. Esta proteína, meiosis, solamente puede generar de 3 a 5 piconewtons. Entonces, ustedes ven que el motor puede generar 70 piconewtons, es bastante poderoso. Es mucho más fuerte que la miosina y en nuestros músculos. La razón es la siguiente: el ADN está comprimido
y incrementando la densidad en estos capsids, en la cabeza de la bacteria o el virus. Y tenemos determinado que al final del empaque, el ADN dentro de estos capsids de la bacteria o el virus es más o menos 30 atmósferas por 3 megapascal. 30 atmósferas. Cuando ustedes hablan una botella de champán o cava o espumante, la presión en la cual el corcho sale son 6 atmósferas. La presión al fin del empaque dentro del virus, de estos virus, es 6 veces la presión en cual el corcho del champán sale. Eso les da una idea de la gran presión en cual el ADN está siendo ingresado. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón es cómo se utiliza esta presión. Cuando este virus que tiene el ADN dentro en nuestra presión alta y que infecta a la nueva bacteria está fuera del medio celular, como aquí, y ya no hay más motor aquí para permitirle que introduzca el ADN en la bacteria. Entonces la solución o evolución ha generado que esto utilice una solución mecánica al problema lógico. Ha convertido la energía mecánica de ATP para utilizar en orden de empacar el ADN dentro del cápsido del virus y convirtiéndolo en una energía mecánica en forma de un spring de alta presión, y utiliza esta presión para inyectar el ADN dentro de la bacteria a una presión inicial de 30 atmósferas. Entonces, pueden ver, en realizar este tipo de estudios podemos aprender mucho de estos virus y motores moleculares muy pequeñitos. Entonces, lo que tenemos, una vez que tenemos la fuerza más potente del motor, esa eficiencia simplemente es el trabajo realizado cerca de Stoll, además de la energía producida por una molécula individual. Cuando hacemos este radios a cálculo, encontramos que este motor tiene una eficiencia de 63%. Es una eficiencia bastante alta para un motor mecánico. Como ingenieros sabemos que en realidad motores mecánicos, un dispositivo mecánico, una eficiencia de 63% es bastante grande. Nos da bastante interés porque este trabajo que hace y esa eficiencia mecánica de estos motores en realidad vienen de este proceso. Entonces, vamos a revisar el Phi 29 del motor. Hemos refinado nuestro estudio y ahora son más sofisticados que les he mostrado antes. Podemos utilizar una trampa dual como este. Y como el gráfico les muestra, se explica solo. Como vemos, antes se adhiere a la trampa óptica y tiene todo el paquete de información, tiene otro. Ese tipo de configuración usa una resolución mucho mejor, una resolución espacio-temporal. Lo que ustedes ven aquí es que en realidad podemos seguir la trayectoria del empaque y pueden ver que la distancia está disminuyendo. Ya tenemos un número de soluciones mostrándoles que la trayectoria está realizada en la subida, bajada, subida y bajada. Tenemos resolución suficiente para poder ver el grano pequeño de la operación de estos motores. Y en el siguiente diapositiva pueden ver la trayectoria molecular, pueden ver aquí como líneas directas, y aquí realmente están viendo que para y tiene un paquete de energía. Y estos son el ADN. Pero es casi toda la información de ADN. Son 10 bursts de ADN. Y aquí tenemos 5. Puedo disminuir la concentración del ATP o incrementarla, dependiendo de lo que use el motor. Y lo único que pasa es que
Estos bursts no cambian porque tenemos aquí la base. En estas líneas son 10 bursts y son lo mismo. Lo único que pasa es que a medida que yo incremento la concentración del medio, las partes que se estancan son más pequeñas. Entonces, nos dice que la energía del motor se está pegando más. Pero si ustedes le añadan más ATP, el motor combina mucho más rápido el ATP para poder trabajar y hacer este burst. Y por eso es que se acorta esta distancia al incrementar el ATP. En realidad, podemos ver aquí. Les dije que el motor está compuesto de 5 de ATPases y de que, a pesar que hay 10 aquí, cada subunidad en realidad de estos paquetes tienen 2 bursts de ADN. En 5 por 2 es 10. Eso es lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, lo que hemos utilizado aquí, un poquito más de tensión del ADN para ver cómo estos paquetes de energía se generan, para ver esta potencia individual de unidades del motor. Hemos encontrado que en realidad no hay de 5 por 10, sino 4 de 2 por 5. Son 4 por 2.5 es 10. Esto significa inmediatamente que una de estas subunidades del motor no está haciendo ningún tipo de trabajo. Solamente 5 subunidades del motor de ATPases y una de ellas no está haciendo ningún tipo de trabajo. Los otros 4 están haciendo todo el trabajo. Entonces, aquí es el ciclo mecanoquímico de este motor durante el momento que están estancados en el motor, y luego tienen 4 pasos de 2.5 incrementos de energía. Una de esas subunidades, una de estas unidades es diferente, es especial. Mechanical task, but as it turns out, we showed that it performs a regulatory function. It tells the other subunit, en el sentido que no realiza ningún tipo de tarea mecánica, pero estas subunidades hacen lo que tienen que hacer. Entonces, lo que hemos aprendido de este motor es que es bastante poderoso, genera fuerzas de hasta 70 pico newtons. Hemos mostrado, como hemos mostrado aquí, que genera el power stroke del fosfato, y al soltarlo hemos mostrado que el ATP hace actividades son bastante coordinadas, porque nadie hace nada hasta que ellos hacen lo que tienen que hacer en manera coordinada, encontrando un ATP durante estos power stroke de 2.5. El empaque ocurre en ciclos de dwells y bursts, estanque y energía, Y cada energía son 10 bursts que están realizados de 4 2.5 bursts pasos. El motor hace un contacto crítico de ADN. Los fosfatos tienen fosfato, como ustedes saben, y su estructura periódica con fosfato, y cada 10 fosfatos el motor necesita contactar electrostáticamente contactar a estos fosfatos, y tiene información regulatoria y tiene mucha información. Pero acuérdense que una subunidad es muy especial y lo que hace no hace ningún tipo de trabajo mecánico. Aquí tiene la imagen de la operación de un motor. Tiene una de las subunidades que es especial, y al final de la etapa de estanque o del burst, que es energía, tenemos el ATP y T por TP. Lo que estamos haciendo esencialmente es, vamos a ver que el motor intercambia durante el duel el ADP por ATP. Cuando se junta, hace ATP, y otra subunidad especial les dice, bueno, muchachos, empiecen a hacer la translocación y el paso del ADN, y entonces ingresamos en esta unidad. Ese es el ciclo químico. Entonces, a pesar de que solamente 4 subunidades hacen la translocación del ADN,
Lo que podemos mostrar es que la quinta unidad también hace una unión e hidroliza el ATP. Ese es el ciclo hidromecánico del motor. 5 ATPs interlazadas con el ADP durante el proceso de estancamiento y luego tiene la hidrólisis del ATP durante los momentos de burst o energía, power stroke hacia arriba y tienen su fuerza individual y hace el proceso mecánico. Y ahora finalmente quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que rompe la simetría del anillo? Es el mismo ciclo después de ciclo y nunca eso cambia una vez. Tenemos la respuesta a esta pregunta. El motor rota el ADN mientras hacen la translocación de la cápside del virus. Para contestar esa pregunta, hicimos este experimento con las bolitas, el virus, la trampa óptica, y luego tenemos el ADN aquí. Ahora ponemos otra bolita pequeña al lado del ADN y le decimos qué pasa con esta bolita cuando le ponemos en el empaque del ATP. Cuando hacemos esto, observamos esto. Puedo ver acá. A medida que las bolitas y la bola más grande están más cercas, el ADN se queda más pequeño. Y entonces la bolita en el medio empieza a dar vueltas. Esta rotación indica que el motor puede generar no solamente fuerza, sino también torque durante el proceso de empaque. ¿Cuánta rotación por unidad está ligado al paquete del ADN? Hemos encontrado que es 1.5 grados por burst per, que es lo que tenemos, o hemos encontrado que no hay otros factores que pueda definir este número. Entonces, ¿cómo hemos racionalizado este número? Esta es la idea. El motor hace un contacto con cada fosfato en cada ciclo y luego introduce 10 de ADN. El motor debe contactar al siguiente fosfato y proponemos que esta subunidad, que es especial, lo que trae la simetría del motor, las 5 son idénticas, pero solamente una subunidad puede contactar al fosfato cada 10 burst. En cada base de este ADN, sin embargo, hay un problema. Esta subunidad quiere conectar al siguiente fosfato la segunda vez, tenemos que movernos exactamente por la doble hélice. No son 10, pero sino 10.4. Entonces, después que el motor ha internalizado los 10 bursts de ADN en el cápside, el ADN ha rotado alrededor de la hélice, casi 360 grados, pero no el periodo de la hélice es 10.4 bursts, no 10. Entonces, significa que la rotación del fosfato no es 360 grados, sino 346 grados. Estos 14 grados más pequeño que toda una vuelta. Entonces, 1.4 grados es bastante cerca al 1.5 que hemos hecho durante el experimento. Entonces, pensamos que lo que hace cada subunidad especial es el contacto con el fosfato cada 10 bursts. Y lo otro es que esta subunidad tiene un carácter ciclo después de ciclo y cómo va rotando cada 10 bursts. Y para que esta subunidad, la misma, para que pueda contactar al siguiente fosfato a 10.4 en lugar. Entonces, esta es la idea. Aquí hay una película pequeña que muestra la rotación de estos motores. Como estamos caracterizando, al final de estas bursts, el ATP se añade, hacen la unión del ATP, suelta el ADP, la unión del ATP, suelta el ADP, y la subunidad especial está en distinto color y se hidroliza, empieza a hidrolizar una mitad, 2,5, 2.5. ¿Dónde está mi fosfato? Está rotando el ADN en 10 grados y empieza el ciclo nuevamente. Este es el motor
o el ciclo del motor que tenemos establecido, del ciclo mecánico de este motor. Y esto ilustra para poder entender estas máquinas moleculares del motor mecánico, esa rotación al final. Y luego el ciclo empieza nuevamente. Déjenme terminar aquí. Déjenme mencionar a la gente que han hecho el trabajo. Esos son los postdoctores. Sander Tans, ahora es el profesor en Holanda. Doug Smith es profesor en California. En San Diego, Jan Chambers, profesor en Urbana-Champaign. Ariel Kaplan es profesor en Israel. Y Shi Xin-Yu, profesor en la Universidad Rockefeller en Nueva York. Estos son nuestros estudiantes de graduación, quien ahora están persiguiendo su doctorado en Harvard. En George S. Christoph es profesor en la Universidad Shelley Grimes y Paul Jardine, Universidad de Minnesota. Y voy a terminar aquí. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Mr. Carlos Bustamante por su conferencia magistral. Estamos en la 28ª Copimera 2021 y vamos a agradecer al señor Carlos Bustamante por su